Vamos a compartir otra palabra del Señor. Vamos a seguir continuando con la serie de mensajes que hablamos acerca de estrategias diabólicas o las estrategias del maligno que Él usa, que Él emplea para poder sacarnos del propósito, que Él emplea para poder destruirnos, para poder en esta guerra espiritual Él poder prevalecer. La primera estrategia que vimos la vez anterior, hablamos acerca de que Él influye en nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, para no tomar consejo, para no tomar palabras de otro, para que cada uno tome sus propias decisiones, porque eso es lo que está en Él también, de querer hacer su propia voluntad. Entonces, la estrategia que el diablo ocupa en nosotros es querer separar al cuerpo, querer mutilar al cuerpo, para que cada quien tome sus propias decisiones, para que cada quien actúe como quiera hacerlo. Es un poco lo que dice allá en el libro de los jueces, que en el tiempo que no habían reyes en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno creía hacer lo que era correcto. Y es justamente eso lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida. El diablo quiere provocarnos a actuar sin Dios. Ese es su objetivo principal, es que cada uno actúe individualmente. Pero la palabra de Dios nos aconseja a que andemos en el cuerpo, que andemos sujetos a las autoridades, constantemente escuchando el consejo de su palabra. No actuar individualmente, no actuar de un modo personal, no de actuar como llaneros solitarios, sino estar sujetos en el temor, estar sujetos a la palabra, estar sujetos al consejo. Y dijimos que la vez anterior el consejo en nosotros produce sabiduría. Entre más consejo escuchamos, entre más instrucciones y dirección tenemos, más sabios nos hacemos. El consejo de la palabra o el consejo de otro, el consejo de un pastor, el consejo de un líder produce en nosotros sabiduría. Eso es muy importante entenderlo. Lo que hoy vamos a compartir tiene que ver con otra estrategia diabólica, con otra estrategia del diablo que quiere emplear para destruirnos. Y la estrategia muy cotidiana, una estrategia muy natural del diablo, o la que quizás él más puede usar en nosotros, es el poder convencernos de que no tenemos las aptitudes. El diablo siempre juega con eso. El diablo influye en nuestra mente. Quiero decirte que el diablo siempre trabaja en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cuando él logra llegar al corazón hay que tener cuidado. Pero el lugar donde el diablo siempre bombardea, el lugar donde siempre él emplea sus artimañas, sus artilugios, sus estrategias, es en nuestra mente. Y lo que él quiere producir en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es que no tenemos las aptitudes para lograr algo en Dios. Él siempre nos quiere invalidar. Él siempre nos quiere cortar las alas. Siempre nos quiere decir de que no podemos. Porque si el diablo logra convencerte de que tú no puedes hacer algo en Dios, la obra de Dios queda detenida y Él prevalece. El diablo quiere inhabilitarnos. El diablo quiere imposibilitarnos. El diablo quiere colocar en nuestra mente y en nuestros pensamientos de que no somos los absolutamente capaces ni aptos, ni que Dios realmente nos considera como suficientes para hacer la obra. Y esa es una gran estrategia del diablo, que él siempre ha usado, que él siempre ha querido implementar y emplear contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios. Viene el diablo a hablarnos a la mente y dice, no te va a resultar. Tú no tienes la misma gracia que este. Tú no tienes el don que tiene este otro. A ti no te va a funcionar. Tú no eres absolutamente capaz. Tú no eres digno. Tú no estás apto. Y el diablo juega con nuestros pensamientos. Te quiero preguntar, ¿tú alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido que no eres apto? ¿Te has sentido no digno de ser usado por Dios? Tal vez tú te has sentido así, de que soy muy pecador, por lo cual Dios no me va a usar. O no tengo las aptitudes, no tengo la gracia. Soy muy pecador, soy muy débil para que Dios me use. Dios no me considera porque yo siempre le fallo. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido de que no tienes el talento? ¿De que no tienes los dedos para el piano? Una gran frase usada
en el mundo. El diablo siempre quiere usar eso para poder boicotear la obra de Dios, para boicotear el propósito de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte que Dios también tiene algo que decirnos. Cuando tú te sientas así, cuando tú te sientas de que no tienes las aptitudes, de que no tienes el poder, de que no tienes la gracia, de que no tienes la palabra, de que no tienes el carisma, de que no tienes el talento, quiero decirte que es ahí cuando va a empezar a fluir la gracia de Dios en tu vida. Porque no es con nuestras incapacidades que Dios hace la obra. Dios no hace la obra con nuestras debilidades. Él no hace la obra con los talentos que no tenemos. Dios hace la obra con la gracia que Él nos da. Así Él cumple el propósito. Él no usa talento humano, no ocupa sabiduría humana de este siglo, sino que Él ocupa su gracia para que fluya en nosotros y así cumplir su propósito. Dios usa lo suyo, Dios usa lo que Él mismo da. Nosotros somos el depósito de la gracia para que Dios nos use como Él quiere que nos use, como Él quiere que seamos usados. No es con nuestras incapacidades. El diablo nos hace ver que no estamos capacitados, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, vino incluido el paquete de la gracia. Y en la gracia hay talento, hay gracia, hay capacidad dada por Dios. Cuando el diablo te diga que no tienes capacidad, tienes que decirle, sí, sí tengo, porque tengo la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que dijo el apóstol. Yo he trabajado y he servido al Señor más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. El diablo quiere ocupar esa estrategia. El mismo el apóstol Pablo dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, porque porque si hacemos que como que Él no está trabajando, que si ignoramos sus maquinaciones, lo que va a hacer el diablo, le vamos a dar cabida al diablo, vamos a dar ventaja al diablo. El apóstol Pablo dice eso en el contexto del perdón, que si no andamos en perdón, le damos ventaja al diablo. Lo mismo acá, cuando le creemos al diablo de que no tenemos capacidad, de que no somos dignos, de que no estamos capacitados, de que no estamos absolutamente santificados ni capacitados para hacer la obra, le damos ventaja al diablo. Porque Él empieza a hacer su artilugio, porque Él empieza a avanzar y a ganar terreno espiritualmente. No debemos ignorar sus maquinaciones. Y esta es una maquinación del diablo. Yo quiero leerte ahora un pasaje bíblico que quizás tú ya conoces, acerca de Moisés. Tú y yo quizás nos podemos identificar ahora con el caso de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés para que le sirviera, para que libertara al pueblo de Israel del faraón, Moisés no se sentía capaz. Moisés no se sentía absolutamente apto para hacer la obra. Tú te has sentido así. Y quizás yo también en algún momento, también me he sentido así. De que no puedo, de que no soy capaz, de que esto realmente no va a fructificar, de que esto no va a funcionar, que a mí no se me da esto. Si Dios te ha llamado a que tú seas una hija y un hijo de Dios, en ese llamamiento viene incluida la gracia para hacer la obra. Dios te da gracia. Y si aún más tú te dispones a ser usado, Dios te da más gracia. Es con la gracia con la que se hace la obra, no es con profesionalismo. No es con elocuencia de palabras, no es con talento humano, sino que con la gracia de Dios. Pablo decía, yo era hebreo de hebreo en cuanto a la ley, un fariseo, un tipo que sabía muchas cosas a los pies de Gamaliel, estudió en la sinagoga, tenía gran currículum, pero dice que él tenía todo eso por basura, que lo desechaba para ganar a Cristo. En otras palabras, para obtener gracia de Dios, para tener favor de Dios, desecho todo lo humano para ocupar solamente los recursos espirituales, los recursos de la gracia de Dios. Debemos descansar en la gracia. Debemos decirle al diablo, esa estrategia con nosotros ya no funciona porque vamos a hacer la obra
con la gracia de Dios. Mira, leamos el caso de Moisés y vamos a ver qué es lo que Dios le contestaba a Moisés cuando le daba todas sus excusas para no servir. Vamos a ver qué es lo que Dios le dice a Moisés. Dice acá, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés ve a Dios en la zarza que estaba ardiendo, y Dios se le manifestó a Moisés diciendo que él lo había escogido para poder libertar al pueblo. Y Dios se presenta a Moisés diciendo: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios se reveló a la vida de Moisés haciéndole un llamamiento. Veamos qué es lo que dice Moisés en el versículo 11. Y vamos a ver cuál es la reacción de Dios, y que es la misma reacción que Dios tiene cuando también presentamos excusas. Cuando le creemos al diablo de que no podemos. Miren lo que dice Dios. Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se sentía en poca cosa. ¿Quién soy yo? ¿Te has preguntado eso tú alguna vez? ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para hacer esta obra? Yo no soy nadie, yo no tengo nada, yo no tengo talento. ¿Quién soy yo? Ese es Moisés, el gran Moisés. De comienzo Moisés tenía dudas acerca del llamamiento. Moisés tenía dudas acerca de lo que Dios quería hacer con él. Moisés no se creía un grande. ¿Quién soy yo? Yo soy un NN. Soy un desconocido. A mí no me conoce nadie. ¿Quién conocía a Moisés sino Dios? ¿Quién se le manifestó a Moisés sino Dios? Dios sabe a quién llama. Y si Él te llama, Él tiene un propósito contigo. Si se te apareció en un día y tuviste un encuentro con Él en tu vida, es porque te está llamando con un propósito. No digas quién soy yo. No digas eso, porque el yo soy te está llamando. Versículo 12. Dijo Moisés a Dios. Versículo 12. Y Él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado para que hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a leerlo otra vez y veamos cómo es que Dios le contesta los énfasis de Dios con la vida de Moisés. Mira, Moisés le preguntó: ¿quién soy yo? Y veamos lo que Dios le dice. Le dice: ve, porque yo estaré contigo. Moisés preguntaba: ¿quién soy yo? Y Dios le contestó: yo, el yo soy, te estoy enviando. Dios no te usa tu incapacidad. Él usa lo que Él te da porque Él te está encomendando. Yo te envío. Tú preguntas: ¿quién eres tú? Y Dios le contestaba: yo te estoy enviando. Yo soy el que soy. Eso es lo que dice. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, porque yo estaré contigo. Dios te llama, Dios te capacita diciendo: yo estoy contigo. La gracia está contigo. Cuando decimos que está la gracia de Dios con nosotros, estamos diciendo: tenemos el respaldo, tenemos las virtudes de Dios, tenemos los recursos de Dios, tenemos la gracia, tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él envió gracia, y en su gracia envió al Espíritu Santo. Cuando envió al Espíritu de su Hijo, venía incluida la gracia para hacer la obra. Porque el Espíritu Santo no solamente nos consuela, sino que Él nos capacita. Él nos da todo lo necesario para hacer la obra del Señor. Porque el Señor nos envía. Él envió a su Espíritu y Él te envía: yo estoy contigo. Saca las estrategias malignas. Saca esa estrategia del diablo, esa estrategia diabólica. Tú no puedes. ¿Tú quién eres? Nadie te conoce. Tú no sabes. Tú no entiendes. Tú no tienes carisma. Tú no tienes gracia. No. Tienes que decirle al diablo: el Señor me llamó y Él está conmigo. Cuando vengan esos pensamientos, dile: no, Él me llamó y Él está conmigo. Aleluya. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Yo soy me envió a vosotros.
¿Qué es lo que tenemos que decir? Dios está conmigo. ¿Quién me llamó? ¿Quién me apartó? ¿Quién me santificó? ¿Quién es el que te llamó y santificó? Te llamó el Señor de señores, te llamó el gran yo soy, te llamó el yo soy, el que soy. No dudes de lo que tú tienes, porque tienes la gracia de Dios. Tú tienes al menos un don, tienes al menos un talento. ¿Recuerdan la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25? El Señor entregó a unos 5 talentos, a otros 3 talentos y a otro 1 talento. El talento eran monedas, era dinero. Y cada uno según su capacidad, Dios entregó talento. Y el mínimo para cada uno de nosotros es que tenemos 1. Quizás un hermano tiene 3, otro hermano tiene 5, otro hermano tiene 10, pero todos tenemos al menos un talento. Y con ese talento podemos hacer grandes cosas. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Más adelante, los versículos más adelante, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés solamente tenía un solo don. Moisés tenía una vara. A ver, Moisés, pásame la vara. Y la vara empezó a convertirse en serpiente. Y Dios empezó a manifestar y a glorificar en eso pequeño que Moisés tenía. Con la misma vara Moisés luego abre el mar rojo. Con ese talento pequeño que quizás tú tienes, con eso Dios puede glorificarse. Vemos que Moisés no se consideraba un grande, ni un capacitado, ni un catedrático, ni un académico. No, Moisés dice que no sabía ni hablar. Pero el yo soy lo había capacitado. El yo soy se estaba encontrando con él y el yo soy lo estaba capacitando espiritualmente. Vamos ahora al capítulo 4. Veamos cómo Moisés sigue presentando excusas para no servir a Dios porque él no se consideraba capaz. Él no se considera absolutamente útil para con Dios. Mira aquí, vamos al versículo 10. Éxodo 4:10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Te has sentido así? ¿De que no se te dan las palabras? ¿De que no sabes hacerlo bien? ¿De que te da vergüenza hacer algo? ¿De que no eres capaz de hacer algo? Nos podemos identificar con Moisés. Y Dios sabía qué es lo que Moisés le estaba diciendo. Dios sabía. Pero lo que no sabía Moisés es quién era el que lo estaba llamando, quién era el que lo estaba santificando. No sabía. No se daba por aludido que era Dios el que lo estaba capacitando. Le estaba diciendo a Dios: yo soy torpe de lengua, soy tartamudo. Me pongo nervioso al hablar. Me cuesta acercarme a las personas. Ese era Moisés. Moisés no era de la alta alcurnia. Moisés no era alguien que tenía trayectoria. Moisés andaba pastoreando ovejas. Moisés andaba en el desierto cuidando animales. Pero a ese le plació Jehová a escoger. Un hombre que no sabía hablar. Veamos las palabras de Dios para con Moisés en esta excusa que Moisés le presentaba a Jehová. Dice, versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Otra vez, ¿no soy yo, Jehová? Yo estoy contigo, el yo soy te envía. En el capítulo 3 y 4 de Éxodo es simplemente Dios revelando la naturaleza suya para con Moisés. Yo soy el que soy, yo soy el que creó al sordo, yo lo hice, yo estoy contigo y yo. Debemos presentar nuestra atención en el yo soy, en Él, porque Él nos capacita para hacer la obra. Realmente dice el apóstol Pablo allá en Corintios que Dios no escogió a los mejores, sino a los peores, a los viles, a los menospreciados, a los que nadie quería, a los que eran necios. A eso Dios escogió para glorificarse en ellos, para que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge a los que no pueden. Dios escoge a los incapaces para capacitarlos, para que su gracia y su gloria sea solamente de Él, para que la excelencia de la gloria sea solamente de Él y no de la vasija. La vasija es de barro, pero lo que contiene la vasija, eso hace que la vasija sea importante. Eso hace que la vasija tenga honra, que es lo que está depositado adentro, que es la gracia de Dios con nosotros.
¿No soy yo Jehová el que lo hace? Versículo 12, mira lo que le dice acá. Ve pues, ahora pues ve, porque yo estaré con tu... Otra vez, yo. Moisés decía, yo no puedo. Y Jehová le decía, yo voy a hablar, yo voy a poner la palabra en tu boca, yo te voy a capacitar, yo te envío. Vemos la diferencia de conversación que tenía. Moisés centrado en sí mismo, en sus incapacidades, pero Dios centrado en sí mismo, de que Él lo estaba capacitando. Y así debemos ver a Dios en nuestra vida. Debemos mirarlo y decirle, dame de tus recursos, dame de tu gracia, capacítame, empodérame, lléname, dame de ti para hacer la obra. Porque la obra no se hace con carnalidad, la obra no se hace con métodos humanos, sino con lo espiritual, con la gracia de Dios. Así se hace la obra de Dios. Hay muchos hoy que emplean artilugios humanos, estrategias humanas, humanismo, psicología humana para hacer la obra. Y la obra de Dios solamente se hace con las cosas de Dios. La obra de Dios se hace solo con los recursos de Dios. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Todo lo que proviene de Él, todo lo que proviene de Él, su naturaleza, su carácter, su reino, su palabra, su forma de actuar. Es así como debemos hacer la obra de Dios, en base a su propósito, en base a su carácter, en base a su naturaleza, en base a las cosas que a Él le importan. Cómo Él actúa con el Espíritu Santo. Dijo el Señor que Él iba a enviarnos al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Lo que quiere decir eso, que nos iba a conducir en el reino de Dios. Debemos dejarnos llevar por el Espíritu de Dios y no administrar humanamente las cosas de la iglesia, de la obra de Dios. Para hacer la obra de Dios solamente se hace con lo espiritual, acomodando, dice la Escritura, lo espiritual a lo espiritual. No mezclemos la carnalidad, la psicología y términos humanos y sabiduría humana para hacer la obra. Una vez escuché a un hombre que simplemente citaba escritores de otra cosa y no citaban la palabra para predicar el mensaje. Debemos ocupar todo lo de Dios para hacer la obra de Dios. Porque desde el momento en que empecemos a hacer la obra carnalmente, con psicología, con argumentos humanos, con sabiduría de este siglo, dice el apóstol, en vano se hace la cruz de Cristo, en vano son las cosas espirituales, en vano fue dado todo eso. Muchos caen de la gracia porque empiezan a actuar por experiencia, por sabiduría, por métodos profesionales y no con métodos espirituales, no con las estrategias de Dios. Recordemos cómo conquistó Josué a Jericó. ¿Cómo la conquistó? Sino con los recursos que Dios le había dado. ¿Cómo la conquistó? Dios le dijo, ve, rodea la ciudad por 7 días. ¿Qué estrategia ocupó Josué? ¿Ocupó estrategia humana? No, ocupó la estrategia de la obediencia, un recurso espiritual. Así se hace la obra. Y cuando Josué lo hizo como Jehová se lo mandó, los muros cayeron automáticamente. Porque la obra de Dios se hace como Dios dice que se haga, espiritualmente. No ocupemos métodos humanos, porque nunca van a funcionar. Los acuerdos humanos nunca van a prevalecer, jamás. Las estrategias humanas, el humanismo, jamás va a prevalecer espiritualmente. Porque lo espiritual solamente funciona con lo espiritual. Lo espiritual mezclado no funciona, lo repito. Lo espiritual solamente funciona con lo espiritual. Pero lo espiritual mezclado no funciona. Lo espiritual mezclado con intenciones y motivaciones humanas nunca van a funcionar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Ocúpame a mí, Moisés. Céntrate en mí, en mi poder, Moisés. No te centres en tus debilidades. Concéntrate en mí. Sigamos avanzando. 12. Ahora pues yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Tú vas a abrir la boca, Moisés, y yo voy a hablar a través de ti. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso, que Dios hable a través de mí y que me use y que Él lo haga y que haga la obra en mí y luego a través de mí. Pídele a Dios eso, que primero haga una obra en ti y que luego la haga a través de ti. Que Él fluya, que Él hable, que Él te ocupe. Es mejor, porque cuando lo hacemos nosotros no nos sale bien. Pero cuando Él lo hace, cuando nos centramos en su poder,
Él empieza a manifestarse. Y Él no ocupa nada humano. Él ocupa simplemente Él mismo, su espíritu, su palabra, su gracia. Es mejor, nos conviene, porque cuando es su gracia la que está actuando y no nosotros, Él se glorifica. Y nosotros le glorificamos a Él. Sigamos avanzando. Versículo 14. El 13. Y Él dijo: ay, Señor, otra vez, envíate ruego por medio del que debes enviar. Otra vez Moisés no se creía capaz. Luego de toda la exhortación de Jehová, luego de todas las palabras que Dios le dijo que se centrara en él, de que él lo enviaba, aún así Moisés no se sentía capaz. Parece que el diablo había influido en la mente de Moisés. Moisés sentía un poca cosa, no tenía autoestima en lo absoluto. Moisés no se sentía capacitado. Luego que se encontraba con Dios, le decía a Dios: no me envíes a mí, envía a otro, envía al que tú escogiste. Pero el escogido era Moisés. Yo te digo ahora, no digas Dios escogió a otro, tienes que decir Dios me escogió a mí. Él te escogió a ti para hacer la obra. Sea cual sea el servicio que tú hagas en la obra, sea cual sea el don, la gracia que tú tengas, con eso haz la obra. Porque Dios se puede glorificar a través de eso que tú tienes. El mismo caso de David, que tenía David solamente una onda y una piedra, y con eso se glorificó. Que tenía Moisés solamente una vara. Aunque sea muy poco, entre comillas poco, lo que tú tengas, con eso Dios se puede glorificar. Anulemos las estrategias del maligno, derribemos esta estrategia de que no podemos, de que no somos aptos, de que no somos dignos, porque tenemos la dignidad de Dios, porque tenemos la dignidad de Cristo, tenemos la dignidad de Dios en Cristo, tenemos su capacidad, tenemos su gracia, estamos revestidos de Cristo. Anulemos toda estrategia, toda estratagema humana, toda estratagema del diablo, todo artilugio, todo plan del diablo queda desactivado cuando entendemos de que Dios nos ha hecho el llamamiento, dice el apóstol Pablo, porque irrevocable es el don y el llamamiento de Dios es irrevocable. El llamamiento de Dios es supremo. Porque no te llamó el pastor, porque no te llamó el presidente de la República, porque no te llamó el rey de Inglaterra, te está llamando el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El llamado es importante porque procede del más importante. El llamamiento es santo porque procede del santo. El llamamiento que tú y yo tenemos es digno porque procede del digno. El llamamiento que tenemos nosotros es noble porque procede del más noble. Debemos entenderlo. Todo lo que proviene de Dios viene con la naturaleza de Dios y debemos tomarlo. Eso es gracia de Dios. ¿Qué le dice Jehová? 14. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Quién dice lo que hay que hacer? ¿Quién es el que lo dice? ¿Quién es el que pone las palabras en la boca? ¿Quién? Él se provee de personas. Le dijo: yo sé que Aarón habla bien, también lo voy a ocupar a él, también lo voy a usar a él. Te voy a poner una persona al lado que te va a ayudar a hacer la obra. No la vas a hacer solo. Hay un Aarón que sabe hablar bien. Voy a estar contigo, voy a estar con él y voy a fluir a través de ello. No estás solo. Ven que Dios provee todo lo necesario para hacer la obra suya. Él lo provee porque Él da la gracia. Eso es gracia de Dios para con nosotros. No nos ocupa a nosotros, sino su gracia que Él envía para con nosotros. Gloria a Dios. Sigamos avanzando. 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca. Y tú serás para él el lugar de Dios. Ve la importancia. Aquí le está diciendo Dios a Moisés: Moisés, tú me vas a representar a mí. Moisés, tú me vas a representar a mí. Él será para ti el lugar tuyo. Y tú, Moisés, será a ti. Tú serás para él el lugar de Dios. En otras palabras, Moisés, tú me estás representando a mí. Vemos que el llamamiento de Dios es supremo. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, tú me vas a representar a mí delante de Faraón. Yo te estoy enviando. El yo soy te envía, hermano. El yo soy te envía, hermana. El yo soy te capacita. No dejes que el diablo trabaje en tu mente diciendo: tú no puedes. No,
Sí puedo en Cristo Jesús, porque tengo la gracia del Señor. Tengo la fe de Cristo. Dice que somos salvos por la fe. Tenemos gracia y fe. Aleluya. Todo Dios lo provee para que podamos hacer la obra suya. Lo puedes ver cuál es el mensaje que Él te está comunicando hoy día. Puedes entenderlo. Que se vayan las incapacidades de tu vida, porque el más capacitado mora dentro de tu corazón. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Lo puedes ver? Toma el don que Dios te envió, porque con eso vas a hacer la obra. ¿Cuál es la gracia que tú tienes? Empieza a orar y pedirle al Señor que te pueda mostrar la gracia que tú tienes, que te pueda mostrar todo lo necesario para hacer la obra, que te capacite, que te añada. Dile al Señor, dame otro talento para trabajarlo, para producirlo. Ese hombre de Mateo 25 que tenía un talento, no trabajó el talento porque consideró que era muy poca cosa y escondió el talento. Y luego del tiempo el Señor arregló cuentas con él y le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, porque debiste haber trabajado, debiste haber puesto el talento en el banco y yo pudiera haber obtenido intereses del talento. Siempre hay algo que hacer, siempre podemos hacer algo, hermano. No seas un siervo que se confunde, un siervo que se influencia por la estrategia del maligno, el cual dice, tú no puedes, no eres digno, tú no tienes talento, tú no tienes capacidad. Él siempre va a decirnos eso, pero hay que decirle al diablo, yo tengo una vara en mi mano y con eso voy a hacer las señales. El yo soy me ha enviado, el yo soy me ha capacitado. No me llamó un ángel, no me llamó el arcángel Miguel, tampoco el ángel Gabriel. El que me llamó fue el Señor, y el que te llamó a ti fue el Señor. Ahora que nunca más venga esa estrategia del maligno a poder jugar con tus pensamientos, a poder decirte que tú no puedes, a poder decirte de que no tienes dignidad, de que eres muy pecador o pecadora. Y esto es importante. Es cierto, somos pecadores, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y ya Él nos ha justificado y perdonado en su sangre. Al que no perdonado fue a Él. Cuando el diablo te diga, Dios no te perdona, tú no eres capaz, dile al diablo, esa tía que no te han perdonado, por ti no murieron, dile, por mí murió Cristo, por mí envió a su Hijo. Y el diablo no tiene argumentos contra eso. A última hora dile, vete de aquí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque el yo soy me ha enviado, el yo soy me ha escogido. En el libro de Zacarías se cuenta la historia de Josué, que estaba vestido con vestiduras viles, que no estaba santificado el sacerdote. Josué, el sumo sacerdote Josué, léelo allá. Me parece que está en Zacarías capítulo 4. Y Zacarías relata la historia de que Josué no estaba vestido dignamente, pero dice que le mandaron a cambiarle las vestiduras para que estuviera digno delante del Señor y fuera uno de los dos olivos. Uno era Zorobabel y el otro era Josué, los dos olivos ungidos, vestidos de ropas dignas para hacer la obra de Dios. Dile al diablo, yo estoy revestido de Cristo y en mí ha sido rociada la sangre del Cordero Pascual. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7. El anciano le pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y le dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y están delante de él día y de noche alabándole. Nosotros estamos santificados en la sangre del Cordero y Él nos ha santificado y purificado y además ha dado dones a los hombres, talento, gracia, para continuar haciendo la obra. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Pablo dice, me conviene mejor gloriarme en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, para que repose en mí la gracia de Cristo. Debemos entenderlo de una vez por todas, que cuando más nos sentimos débiles e incapaces, es ahí cuando Dios manda la gracia, es ahí cuando Dios envía poder y gracia y virtud para hacer la obra. Cuando nos sentimos capaces, cuando nos sentimos ya que lo hemos alcanzado, cuando sentimos que no tenemos nada que aprender, cuando nos sentimos profesionales de lo que hacemos, Dios quita la gracia y te dice, bueno, actúa tú solo. Pero cuando tú le dices todo lo contrario, te necesito, soy incapaz, soy débil, Dios te dice, ahora te envío la gracia. El yo soy te envía y Dios cambia la actitud.
Qué lindo es cuando podemos entender de que debemos estar siempre humildes delante de Él. Siempre sentirnos de que Él nos ha llamado. Sentirnos de que Él ya nos santificó en su sangre. Y que ahora por medio de la santificación de su sangre ya estamos listos y aptos para hacer la obra. Dios no llama a gente capacitada. Él capacita a los que llama. Él capacita a los que escoge. Él empodera a los que escoge. Y Él te escogió y te va a empoderar y te está empoderando hoy día para que tú te convenzas, para que tú ya no dudes de que Dios te llamó, para que ya no dudes de la gracia que está en ti, para que ya no dudes ni nunca más cuestiones de que tú no puedes servir a Dios, porque Él nos ha santificado. Si tú te dispones a ser usado, vas a ser usado. Y si tú le crees a Dios, vas a ser usado. Y si tú tienes ganas de servir a Dios, Dios te va a usar. Porque donde yo estuviera, dijo el Señor, allí también estará mi servidor. Dile al diablo, yo soy un servidor de Jesucristo. Dile a tu hermana, soy una servidora de Cristo. Yo he sido santificada y tengo gracia de Dios para hacer la obra de Dios. Amén. Espero que este mensaje te bendiga, espero que este mensaje te edifique, espero que este mensaje haya producido algo en tu mente y en tu corazón. Cuida tu mente de las estrategias del diablo, porque es ahí donde Él trabaja. Él trabaja en la mente, Él trabaja en nuestros pensamientos, Él trabaja haciéndonos dudar. Cuida de que esa duda no caiga a tu corazón. Guarda tu corazón de cualquier cosa, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón allí. Guarda tu corazón en el Señor. Asegura tu corazón en su presencia, como dice 1 Juan capítulo 3. Ahí guarda tu corazón en su presencia. Cuida, guarda tu mente. Guarda tu mente. Mejor ten la mente de Cristo. Ahí dile al Señor, cuida mi mente de todo pensamiento del maligno. Para que Él, con sus estrategias, para que sus artilugios satánicos, diabólicos, no tengan parte en la obra de Dios. Si el diablo logra invalidarte, si Él logra convencerte de que tú no puedes, recuerda que la obra de Dios se va a ver afectada. Antes, mejor, andemos atentos, apercibidos, con nuestros sentidos ejercitados, atentos que Dios está contigo y no te va a dejar. El yo soy te envía, el yo soy te capacita, el yo soy te llama, el gran yo soy te llama. ¿Quién eres, Señor?, dijo el apóstol Pablo. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo quería saber quién lo llamaba. ¿Y quién te llama a ti? Te llamó el Señor. Te llamó para que fuera su siervo, te llamó para que fuera su sierva. Que se vaya toda duda, que se marche toda duda de tu mente. Cuida tu mente y corazón de cualquier estrategia del maligno. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.